Buenos días, bienvenidos a otra nueva edición de Visión Internacional, un podcast enfocado en temas internacionales de la mano con expertos. Me presento, soy Noelia Carrillo, estudiante del 7º ciclo de la carrera de Relaciones Internacionales. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema regional, de un tema local. Vamos a hablar acerca de los logros y desafíos que enfrenta el presidente Javier Milei dentro de Argentina. Para eso hemos traído a un experto en el tema, el doctor Óscar Vázquez Nieva. Él es licenciado en Derecho por la PUC, con bachiller en Economía por la USIL y actualmente es docente universitario y consultor en Comercio Exterior y Aduanas. Así que me gustaría preguntarle, doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Yo me encuentro bien, mucho calor nada más y bueno, disponible para todas las preguntas que tengas y conversar respecto de los temas que les causan curiosidad, ¿no? Ok, genial. Me gustaría empezar preguntándole acerca de los logros que ha estado manteniendo Javier Milei. Por ejemplo, uno de ellos es el impulso económico, en gran medida gracias a la recuperación de ciertos sectores claves, como lo son la energía, como lo es también la minería. Y también, además, se logró el primer superávit fiscal en más de 14 años, por lo cual, ¿cuáles han sido las principales estrategias implementadas por la administración del gobierno de Milei? Y también, ¿qué riesgos podrían comprometer su sostenibilidad en el mediano plazo? ¿Y qué significa que un superávit se haya roto después dentro de 14 años? A ver, son varias preguntas, a ver si ojalá que me acuerdo de todo. Pero en principio partamos de una premisa, ¿sí? El gobierno de Javier Milei en Argentina impulsa el liberalismo, lo que implica la poca participación del Estado en la economía, sino que más bien le da el papel fundamental de empujar y generar desarrollo del sector privado. Las políticas de Javier Milei lo que han generado es que el Estado se retire de controlar el comercio dentro de Argentina y más bien le deje ser a los privados, ¿no? Lo que sucedió también en los 90s en el Perú, o sea, se aplicaron políticas que implican el retiro de la actividad empresarial del Estado, del control de precios y que el rol protagónico en la economía lo tome el sector privado, ¿no? Entonces, empezando por el déficit, lo que hizo Javier Milei fue lo mismo que se hizo acá, que cortar el gasto, ¿no? Lo que pasa es que en el caso del gobierno de Argentina no lo tengo medido, no sé si más o que acá en los años 80 o no, el gasto del Estado era superior a su ingreso, y eso es lo que se llama déficit, ¿no? Es decir, el Estado gasta mucho más de lo que recauda en impuestos, ¿sí? Tratando de generar una economía de bienestar para todos, digamos. Si partimos de las buenas intenciones de los políticos y de quienes nos gobiernan, ¿no? Pero ahí es un gasto súper ineficiente que se va en algunos casos incluso en corrupción, ¿no? El logro de Milei, del presidente Milei recientemente es haber cuadrado las cuentas, es decir, no generar más gasto de lo que ingresa, que es lo común que hacemos todos nosotros. O sea, nosotros pensamos en que en el largo plazo podemos gastar más de lo que ganamos. O sea, si a mí me pagan un sueldo de 1.000, no tiene sentido que yo piense que siempre voy a poder hacer gastos por 2.000. En algún momento para paliar ese déficit, todos los meses voy a incurrir en deuda, ¿cierto? Pero en algún momento ya no me van a querer prestar, o las tasas de interés se van subiendo, ese costo me es cada vez más oneroso, ¿no? El de financiarme. Y asimismo, cuando ya no tenga capacidad de gasto, una persona quiebra, una persona finalmente se ajusta a su presupuesto a la mala. Los gobiernos, los que tienen un paso adicional, como controlan la emisión monetaria, lo que hacen es emitir moneda y generar inflación, lo que finalmente aumenta le quita capacidad de gasto a las familias, ¿no? Y distorsiona los precios en la economía. Lo que ha hecho nada más el presidente Milei fue lo que se hizo acá en los años 90 por durante el gobierno del presidente Fujimori, fue estar tratando de dejar que la moneda flote libremente, que exista libre cambio. Pero entiendo que está empezando a privatizar empresas también, está disminuyendo el rol del Estado en la economía. Entonces también hablaste de las mejoras en determinadas industrias
seguro que Javier Milei diría lo mismo que voy a decir ahorita. El crecimiento en las industrias que estén creciendo en Argentina no se deben al gobierno, se deben al propio sector privado, a las eficiencias que están logrando una vez que el Estado se retira, ¿no? Y deja de distorsionar precios a través de su intervención. Entonces, eso es lo que ha logrado, en verdad, es sinceramiento de cómo debe funcionar una economía, que es, repito, medidas que se tomaron acá exactamente en los años 90, les pueden preguntar a sus papás, generan ajustes y problemas en el corto plazo, pero en el largo plazo estaba mejor que en los años 80. Entonces se asegura que Argentina esté mejor también en el mediano largo plazo, ¿no? Entonces se puede decir de que se ha estado manteniendo como que un equilibrio, se va a mantener un equilibrio de poder. Está empezando a haber equilibrio, lo que había antes era el desequilibrio. Ok, entonces, a pesar también de la significativa reducción de la inflación, por ejemplo, en el mes de enero la inflación fue de 2,2%, significa la más baja desde que Milei llegó a ingresar al poder. Entonces, ¿qué desafíos persisten en el control de precios y qué medidas debe tener para poder mantener esta inflación que no suba, claro está? Pero a ver, otra vez, lo que pasa es que, claro, control de precios ya no va a haber. No, ya no va a haber. La moneda los precios en la economía van a ser fijados por la oferta y la demanda, o sea, es decir, por los deseos y las necesidades de los consumidores y por la capacidad productiva de los ofertantes de las empresas. Y va a haber un arbitraje libre en el valor de la moneda por bienes o por moneda extranjera. Entonces, los precios van a fluctuar, ya no va a haber control de precios, o sea, el control de precios ya no va a existir, que es lo mejor que le puede pasar a una economía, porque así libremente los empresarios pueden tomar decisiones de qué producir, cómo producir, a qué calidad producir, y los consumidores van a poder tomar mejores decisiones respecto a sus compras, no en base a las distorsiones que el gobierno provoca con el control de precios. Por ejemplo, porque el gobierno puede decir todos deben consumir naranjas y fija el precio de la naranja, ¿no? Y deja libre el precio de las manzanas, y lo que puede generarse es una falta de oferta de manzanas en lugar de naranjas. Pero puede ser que a muchas personas les haga mejor comer manzanas que comer naranjas. Pero no se entiende que a través del control de precio el Estado está tomando las decisiones respecto a lo que tú debes consumir. Entonces ahora no va a haber control de precios, los precios lo va a fijar libremente la oferta y la demanda, y los consumidores tendrán que ser responsables de tomar las mejores decisiones respecto a lo que les conviene, ¿no? No sé, ¿tenés una segunda pregunta? Más o menos, ¿qué medidas se debe mantener para poder estabilizar la inflación? Lo que pasa es que en la medida que el gobierno del presidente Milei ya dejó de ser emisión orgánica, la inflación va a bajar solita, porque se va a ajustar la cantidad de moneda que hay en la economía, se va a ajustar a la producción de bienes y servicios que genera la economía argentina y lo que exporte, porque eso trae ingreso de divisas, y digamos, el mercado solito en el largo plazo se equilibra. Los precios quizás estaban distorsionados cuando era el Estado el que arbitrariamente quería fijar un tipo de cambio que quizás no correspondía a la realidad económica. Entonces ahí las fuerzas de la economía empujan el tipo de cambio hacia arriba o hacia abajo de acuerdo a la realidad. O sea, lo que hace un gobierno a veces cuando se entromete en la economía es empujar la economía fuera de la realidad. Ahora lo que está haciendo el presidente Milei es retirar ese tipo de políticas, y va a ser la realidad económica la que fije precios, tipos de cambio, etc. Entonces se espera que la inflación va a seguir bajando a su tasa normal, que en todos los países se genera inflación en la medida que la gente compra y adquiere bienes. O sea, la economía, las monedas rotan, se genera una tasa de inflación normal en todos los países, ¿no? En el Perú, por ejemplo, se estableció, el BCR estima que la tasa natural de inflación en el Perú es de 2.5 a 3.5, una tasa normal que le permite a todos los agentes tomar previsiones respecto a su gasto. O sea, ¿cuánto va a valer mi moneda en el largo plazo? Hombre, la tasa normal de Argentina de inflación debe ir por ese lado, y se va a empezar a estabilizar en la medida que el Estado ya no está generando emisión inorgánica. Entonces se va a estabilizar solita. Ya, bueno, entonces ahora que ya hemos hablado acerca de los logros que ha mantenido Javier Milei en más de un año de gestión, ahora me gustaría hablar acerca de qué desafíos puede enfrentar. Entre ellos está, por ejemplo, la tasa de desempleo, que esta sí se ha mantenido, llegando inclusive a crecer. Por ejemplo, en el último trimestre del 2024, se llegó a ubicar en el 6,9%, lo que representa una subida de 1,2%
respecto del 5,7% del mismo trimestre del 2023, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina. Entonces, ¿a qué se debe dicha subida y también qué medidas puede estar o estaría tomando el gobierno argentino? Otra vez, la premisa, recuerdan, es que los gobiernos no deben entrometerse en el desempleo. Yo sé que suena, o sea, a algunos les puede sonar súper raro, pero en verdad el empleo es, la oferta de trabajo la debe generar el sector privado, no los gobiernos. Las políticas de gobierno, cuando se meten, distorsionan y hacen ineficiente la economía. Es decir, si por ejemplo, hoy en día existen 2 personas para atender esta sala, ¿no? Y que podemos grabar los videos, ¿cierto? Yo puedo ordenar que contraten 8 más para hacer en total 10, ¿no? Y se repartirán el mismo trabajo que hacían 2 de manera eficiente, lo pueden hacer 10 de manera ineficiente. O sea, la mayor parte del tiempo todos estarán viendo tele, viendo WhatsApp, etcétera, ¿no? ¿Eso ha mejorado las cosas en la economía? No, pues cada quien está haciendo las cosas de manera más ineficiente, ¿no? Y en el corto plazo yo puedo establecer mismos sueldos para los 10, pero en algún momento, o sea, si lo que hacen, podían hacer 2 y generar una buena oferta que les genere una buena rentabilidad, ahora esa rentabilidad tiene que repartirse entre 10, yo estoy desmejorando a todos, ¿sí? Es decir, cuando el Estado simplemente genera políticas para crear puestos de trabajo, lo está creando en verdad del aire, ¿sí? Es el sector privado, en sus necesidades de producción, la que debe generar los puestos de trabajo. Entonces, el gobierno argentino, en verdad, lo que ha hecho es otra vez sincerar la economía. Entonces, donde habían 10 personas trabajando, haciendo poco, ahora pues, la economía se está ajustando y se han dado cuenta que eso que hacían 10 personas las pueden hacer 2, ¿no? Y han quedado 8 desempleadas. Además que está cerrando varias empresas del Estado, varias entidades del Estado, que esto también genera desempleo. Pero otra vez es porque estaba inflada el empleo. Entonces, en el corto plazo eso va a generar desempleo, obviamente. Pero en el largo plazo esas personas podrán ocuparse en actividades que sean productivas. Eso ya pasó en el Perú. Si uno fija las cifras, los ajustes que hizo al inicio el presidente Fujimori en sus 2 primeros años generaron muchísimo desempleo. Pero esas personas, esos agentes productivos, encontraron lugar donde ofrecen sus servicios y claro, eso ha generado que el Perú haya pleno empleo. No, pero ya, o sea, lo que quiero decir es que eso no depende en verdad del gobierno, depende del propio sector privado. Acá lo que hay en Perú, por ejemplo, necesidad de mayores inversiones, mayor apertura para que pueda generarse más empleo. Pero ese empleo, cuando lo genera el Estado, es falso. No se basa en verdad en un aumento de la oferta productiva, ¿sí? Entonces en algún momento colapsa, porque le está pagando sueldos a alguien que no está generando riqueza, ¿no? Y ¿cómo se paga esto? Con deuda o con emisión inorgánica que genera inflación, ¿no? Entonces lo sano es que esos empleos espero que se vuelva eficiente la generación de empleo y después que lo genere el sector privado. Entonces Argentina tiene más potencial que Perú. O sea, esos hoy desempleados, seguro que se generarán nuevos puestos de empleo en la medida que más inversionistas están llegando a Argentina, y eso también es probable en la medida que ya estabilizó inflación, estabilizó gasto y está eliminando barreras a la inversión extranjera, y o sea, ese desempleo va a disminuir muchísimo en el mediano o largo plazo. ¿Se genera pleno empleo? No, los problemas en Latinoamérica son, o sea, son muy complicados. Tenemos una productividad súper baja, que es lo que puede producir una persona promedio en nuestra economía, es súper baja comparándola con Europa o Asia, ¿no? Pero, y es la productividad la que finalmente genera empleo sano. Pero eso no lo puede cambiar ningún gobierno, eso lo tienes que dejar a la economía, y a veces lo mejor es que el Estado deje de hacer cosas, ¿no? Y permita que la economía, lo que llaman el laissez-faire, lo que crea el liberalismo, es que sea la propia economía la que permita a sus emprendedores, ¿no?,
generar esa productividad Sí. que genera empleo, ¿no? Entonces se puede decir de que es parte de la reconstrucción de Argentina. Sí, es estar reconstruido, Y efectivamente. bueno, ya como para concluir esta última pregunta, de por sí sabemos de que Javier Milei se podía considerar todo un personaje y una de sus últimas medidas más recientes fue esta promoción de una criptomoneda llamada Libra, que a las pocas horas de haberla promovido se llegó a desplomar, dejando a muchas personas sin sus inversiones. Entonces Javier Milei llegó a decir después de que no estaba tan interiorizado con esta criptomoneda, a pesar de que habían fotos que lo relacionaban con el CEO de Libra. Entonces, ¿consideraría usted de que Libra fuera una estafa piramidal? Ya que muchas personas lo han estado tildando de esta manera, más que nada los argentinos. Y también de que, de por sí, ¿qué tan común es de que un presidente fomente una criptomoneda? ¿Se podría considerar como corrupción? Y también, ¿acaso podría ser juzgado por juicio político, como ya lo han estado mencionando varias entidades nacionales de Argentina? Sí, o sea, es una metida de pata bien fea del presidente Milei, incluso contradice lo que son sus creencias económicas, que es el Estado no debe participar en la economía, por lo tanto no tendría por qué recomendar determinada oferta, o decir, invierte en esto y no inviertas en lo otro. La idea es justamente que el Estado no intervenga en la economía y que sean la oferta y la demanda la que tome decisiones libres, ¿no? Y él, representando a la nación argentina, pues no tenía por qué recomendar a nada, ¿no? Pero creo que es muy extremo señalar que hay un caso de corrupción, que es una estafa piramidal. La posición argentina es muy sólida. El peronismo tiene casi 100 años de existencia y por lo tanto al menor error del presidente Milei obviamente van a tratar de exacerbarlo y atacarlo con todo lo que puedan, ¿no? Tenemos una táctica política que a mí me parece absolutamente inmoral, ¿no? Pero que es común en la política, ¿no? En la política participan personas que son capaces de cualquier cosa, ¿no? Pero no, o sea, lo que hizo el presidente Milei, ¿entiendes? Es un tweet o X que duró 3 horas, ¿no? O sea, dicen que duró 3 horas, pero fue un tweet, o sea, es un comentario respecto a que yo recomiendo, es como yo recomiendo un shampoo. Yo no tengo ni pelo, pero puedo recomendar un shampoo. Y puede ser que el shampoo causa caspa. Hasta ahí va mi intervención. A menos que se pruebe que hubo una intención del presidente Milei, coludido con los creadores de esta criptomoneda, de estafar a las personas, que yo entiendo que tampoco, o sea, no es un esquema de Ponzi, no es una estafa piramidal, eso tiene otras formas. El estafa piramidal funciona en el largo plazo. O sea, el estafa piramidal significa la creación de una oferta de propuesta de ahorro para los consumidores, en las cuales, como sucedió acá en CLAE, por ejemplo, hace los años 90, yo te digo que te voy a dar una tasa de interés muy superior a la de mercado. Tú vienes, son varias personas, las personas que van retirando su dinero les voy pagando con el dinero que meten los nuevos ahorristas, ¿no? Y eso jala más ahorristas, yo tengo más plata y la pequeña gente que va retirando, la pequeña cantidad de gente que va retirando le voy pagando por nuevos inversionistas, etc. Pero eso funciona en el larguísimo plazo. Entiendo que la creación de criptomonedas va más bien por el lado de especulación. O sea, tampoco es una actividad en la cual sea recomendable si tú no eres un especialista, un especulador especialista en participar, ¿no? Yo no recomendaría a alguien que no sabe esas cosas que meta su dinero ahí, pero tampoco no es una estafa piramidal, ni tampoco afecta al pueblo argentino. Entiendo que la mayoría de inversionistas son inversionistas institucionales, gente que tiene mucha plata, ¿no? Ahí no creo que vayas a encontrar abuelitos que hayan metido su pensión, ni niños, ni gente humilde, porque gente humilde no tiene millones de dólares para invertir en ese tipo hacer ese tipo de inversión, ¿no? Realmente son extranjeros que se les vendió una idea falsa respecto a que ese dinero se iba a generar, con eso se iba a generar préstamos en Argentina, etc. Puede ser una estafa, pero no afecta tanto al pueblo argentino. Ni afecta a lo que conocemos comúnmente como pueblo tampoco. Son inversionistas
Acaudalados. acaudalados que viven de especular y porque tienen un capital grande, invierten y pierden por acá, y en todo caso fueron libres. O sea, alguien que pues tiene, no sé, $500,000 para sacar o poner en una bolsa o en criptomonedas, no es alguien tampoco que pueda decir, uy, lo engañó el tweet de un presidente. O sea, no creo que haya nada, no creo que haya dolo de parte del presidente Milei, y no creo que estemos hablando de consumidores comunes a los que un tweet puede haberlo animado a meter mi milloncito de dólares en esto o lo otro, ¿no? Ok, bueno, doctor, muchísimas gracias por la entrevista. Lamentablemente el tiempo quedó muy corto. Y bueno, pues muchas gracias. Y hasta aquí sería la nueva edición de Panorama de Visión Internacional.